que les cuento un Ahí estamos, ahí estamos. Les cuento un poquito de mí. Creo que Dani les dio una introducción. Yo soy manager de producto en Google Research desde el 2016, que me sumé al área de inteligencia artificial. Tengo un poquito de retorno, aviso por las dudas. Soy ingeniera en sistemas de la Universidad del Centro. Daniela y Silvia, que son las organizadoras de este congreso, fueron mis tutoras de tesis en la universidad y estoy muy agradecida por la invitación y por seguir en contacto con ellas. Solo para que entiendan un poco, porque sé que hay mucha información sobre inteligencia artificial estos días, les explico un poco qué es lo que hace un manager de producto en inteligencia artificial. Nosotros nos dedicamos a mejorar productos que ya existen. Si piensan en productos como Google Maps, Google Search, Google Translate, a mejorarlos con tecnologías de inteligencia artificial, o nos dedicamos también a crear productos o nuevas capacidades que solo son posibles a partir de inteligencia artificial. Hay productos que existían antes y ahora son mejores. Hay productos que solamente son posibles a partir de inteligencia artificial y esa es una de las áreas en las que yo trabajo. Como dijo Dani, hace varios años que trabajo en la parte de responsabilidad e inteligencia artificial y básicamente mi trabajo más específico es asegurarme que todos estos productos que usan inteligencia artificial sean seguros, que sean relevantes, que estén alineados con los principios de la compañía, como la compañía quiere producir inteligencia artificial y que también estén alineados como los usuarios, como la gente quiere consumir estos productos. Y ese es básicamente el área de la que me dedico hace muchos años. Empecé con todo lo que es sesgos de género, esos fueron mis primeros proyectos, y después fui ampliando mi área de influencia hasta llegar a temas de calidad, sobre todo en la parte de entendimiento del lenguaje natural. Les cuento que al final de esta presentación, la presentación va a ser cortita, con la idea de por ahí contestar algunas preguntas que nos enviaron antes, revisar algunos conceptos, pero la idea es que tengamos una charla. Me encantaría que además de preguntas, expresen feedback, que me cuenten qué piensan. La verdad que yo también quiero aprender de ustedes en la audiencia. Así que voy a ir con algunos conceptos básicos y después vamos a hablar un poquito más y vamos a dar tiempo para preguntas. Conceptos básicos, y como tenemos una audiencia súper variada, voy a empezar con algunas cositas muy como para tener algunos conceptos en claros antes de hablar un poquito de educación. En primer lugar, estamos escuchando mucho de inteligencia artificial generativa. Para ir un poquito más a lo específico, la inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial y básicamente en lo que se dedica es en crear modelos que pueden generar datos nuevos, que son originales, pero que son muy parecidos a los modelos, a los datos con los que fueron entrenados. Estos datos pueden ser texto, imágenes, música, videos, puede ser código, cualquier cosa. Y básicamente la inteligencia artificial generativa en realidad existe hace muchos años y los modelos existen hace muchos años. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo en Google Translate, que es Google Translate tiene modelos que son modelos de traducción. Cuando hablamos de los datos entrenados, los modelos de traducción se entrenan justamente con traducciones, o sea, traducciones de alta calidad en diferentes idiomas. Entonces, el modelo básicamente lo que hace es aprender a traducir y así cada vez que ve lo que llamamos una entrada nueva, que es lo que la gente quiere traducir, que por ahí el modelo nunca vio una instancia, como aprendió a traducir, puede traducir. Así que básicamente eso es un modelo de inteligencia artificial generativa. Ahora, ¿por qué si esto existe hace años estamos en este boom de inteligencia artificial generativa y por qué ahora de repente está en boca de todos? Bueno, porque hay un momento disruptivo en este instante donde aparecen lo que se llaman los modelos de gran escala. No sé cómo también se llama modelos de gran escala de lenguaje. El acrónimo en inglés es LLM, que es Large Language Model, y es básicamente lo que estamos viendo hoy. ¿Y en qué se diferencia eso con todos los modelos que veníamos viendo antes? Bueno, estos modelos pueden hacer muchas tareas. Eso es principalmente, son modelos generalistas. Principalmente pueden traducir, pueden resumir texto, pueden crear ensayos, pueden crear, o sea, pueden hacer el mismo modelo,
tiene la capacidad de hacer todas esas tareas en diferentes idiomas. Entonces, básicamente estos modelos son gigantes, por eso se llaman large o de gran escala. Fueron entrenados en un montón de datos, en general públicos. Muchas veces podemos escuchar que dicen que fueron entrenados en toda la web. Y por este gran tamaño que tienen, pueden capturar patrones muchísimos más complejos que los modelos anteriores, matices en el lenguaje humano y pueden generar conexiones que antes no eran posibles. Una cosa que es importante para entender estos modelos es, y por eso tenemos el loro ahí en la presentación, es que nosotros usamos una metáfora dentro de la jerga de inteligencia artificial para decir que son loros estocásticos, para decir que básicamente estos modelos están capacitados para producir contenido. El contenido se ve muy bien, es un lenguaje formal, las respuestas se ven como muy certeras, pero es importante entender que los modelos no comprenden el significado de lo que procesan. Los modelos de alguna forma están repitiendo y creando contenido y aún no estamos en una etapa avanzada de inteligencia artificial donde comprendan. Básicamente están creando a partir de lo que vieron antes sin razonar todavía demasiado en el contenido. Y esto es importante porque cuando vayamos avanzando un poquito en educación y en limitaciones y en todas esas cosas, es un concepto interesante a tener en cuenta. Después, ¿qué son estos chatbots que vemos como ChatGPT, Gemini, Bard, Cloud y todo eso? Básicamente, estos chatbots son aplicaciones de software con las que me imagino que muchos de ustedes están interactuando, que son modelos que son conversacionales. O sea, uno puede tener una conversación con estas aplicaciones. Y estos chatbots modernos, los chatbots también existen hace mucho tiempo. Muchas personas han usado chatbots en el banco, en asistentes, pequeños asistentes, en distintas páginas web. Pero los chatbots modernos tienen básicamente a estos modelos detrás. Entonces, lo que sucede ahora es que prácticamente pueden entender cualquier tipo de input, pueden entender texto, pueden entender imágenes, pueden entender audio, pueden mantener conversaciones en lenguaje natural y obviamente pueden hacer un montón de tareas por los usuarios. El tema este de que entiendan el lenguaje natural es algo increíble. Para mí es increíble ver cómo pueden comprender las pequeñas los pequeños detalles del lenguaje, cómo pueden entender lenguaje complejo, cómo pueden entender sutilezas. La verdad es que es súper emocionante verlo y eso da un acceso a un montón de personas en cómo poder usarlos. Así que esto es algo fascinante. Características de los LLMs. Y a partir de ahora, cuando me voy a referir a los modelos y a los chatbots de la misma manera para el propósito de la presentación, vamos a hablar más o menos de lo mismo. Lo otro es más técnico, las diferencias. Pero básicamente, como decía antes, los modelos pueden realizar tareas creativas, pueden traducir, pueden entender idiomas, pueden resumir texto, responder preguntas o simplemente conversar. Es increíble que pueden adaptar sus respuestas, y acá viene la parte del lenguaje natural, pueden explicar un problema y lo pueden explicar de formas diferentes. Por ejemplo, yo ahí tengo un pequeño ejemplo que no sé si lo pueden ver, que es, le pido que me explique una función que se usa en programación y básicamente me la explica como si fuera una persona tal vez que tenga un nivel de comprensión del tema que pueda entender lo que leo, y hago la misma consulta y le digo que me explique como si tuviera 5 años y me da una respuesta explicándome exactamente el mismo concepto, pero me lo explica con muñecas rusas. Y me lo explica con un nivel de acceso al que uno se lo podría explicar a una persona que por ahí no es tan entendida en el tema o que recién se está iniciando. Y eso es realmente sorprendente. Pueden ser muy influenciados por las palabras y el tono expresado en lo que se llama el prompt, que es el mensaje de entrada, o sea, cómo uno puede comunicarse con el lenguaje, perdón, con el modelo. Y esto es súper importante porque va a lo que decía antes de el lenguaje natural. Para darles un ejemplo, ahí tengo en las capturas de pantallas a una pregunta a uno de estos modelos, creo que estoy usando ChatGPT en este, y le pregunto por qué la palta es un buen alimento para perros y me da todos los beneficios de la palta para perros. Y después le pregunto por qué la palta es un mal alimento para perros y me da todas las contras. Con esto lo que quiero decir es que fíjense que yo solamente cambié una palabra, en una puse bueno, en otra puse malo, y me da una respuesta que está totalmente sesgada a lo que le digo. Y básicamente eso es algo muy importante. Se pueden adaptar muy bien
al tipo de pregunta que uno haga, al sesgo que uno le ponga a la pregunta o el énfasis que uno le ponga a la pregunta, y eso es algo también súper interesante. Por ese motivo, requieren indicaciones correctas y hasta uno diría precisas a veces para poder obtener el tipo de respuesta deseada. La tercera, la siguiente condición de estos modelos es que tienden a alucinar. Yo no sé si han escuchado ese concepto, es muy discutido en el área de inteligencia artificial, pero básicamente alucinar, en una forma simple para explicarlo, es generar respuestas que parecen coherentes, que parecen muy buenas, pero que son incorrectas o inexactas o son completamente inventadas. Hay un ejemplo ahí que justamente lo tengo con Gemini, que acá en Estados Unidos es muy común doblar a la derecha con el semáforo rojo. A mí me costó bastante el aprendizaje, varios bocinazos. En Argentina obviamente no se puede, pero si yo le pregunto al modelo si se puede doblar a la derecha con el semáforo rojo en Argentina, que es algo muy común de Estados Unidos, vemos que el modelo me dice, sí, está permitido, me cuenta cómo tengo que hacerlo, ceder el paso a los peatones, lo cual justamente me ganaría una multa. Pero bueno, la respuesta parece real, y si uno no tiene el criterio para juzgar si es verosímil o no, puede creer lo que estos modelos dicen. Obviamente, como cualquier modelo de inteligencia artificial, pueden heredar sesgos presentes en los datos de entrenamiento y amplificarlos. Para inteligencia artificial, los modelos reflejan lo que aprenden en los datos, y si los datos son sesgados o limitados o excluyen ciertos aprendizajes, los modelos no los van a aprender. Así que esto es algo que también estos modelos tienen. Y es muy difícil entender cómo funcionan internamente. Lo que dificulta la explicación de por qué estamos viendo estas respuestas. Podemos asumir por qué lo hicieron, pero justamente el tamaño de estos modelos es enorme y es imposible a veces entender cuáles fueron las conexiones que se hicieron para producir las respuestas que vemos. Vamos a hablar un poco de lo que es educación. Como imagino que todas las personas que hoy están en el ambiente de educación ven, los LLMs están revolucionando muchísimos ecosistemas, y educación obviamente no se queda atrás. Abundan noticias y artículos donde se ve que los LLMs, que ChatGPT, que Gemini, que Cloud, que todos estos están empezando a alcanzar niveles al hacer evaluaciones que estudiantes avanzados, y eso sale en todos los diarios todo el tiempo. Con lo cual es lógico que haya muchas ganas de discutir, de aprender y de charlar qué es lo que está pasando con esto. Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología disruptiva en el mundo, a medida que surgen desafíos también surgen oportunidades. Y las oportunidades que nosotros hoy vemos con los LLMs es que pueden hacer un montón de cosas que son maravillosas. Pueden personalizar el aprendizaje, y adaptarse a los caminos de los estudiantes, a las necesidades, a los intereses. Pueden generar tanto contenido que es mucho más, uno puede tener un aprendizaje mucho más personalizado. Pueden asistir a los alumnos en evaluaciones, en comprender conceptos de diferentes formas, como sea mejor para cada uno. Pueden reducir, obviamente, un montón de tareas tediosas y repetitivas. Y pueden, eso no solo para el alumnado, sino también para los educadores y para todos los que son entidades en la parte educativa. Pero bueno, también presentan desafíos. Es necesario tener pensamiento crítico muy desarrollado para poder usarlos en forma eficiente y para saber cuáles son sus limitaciones. Obviamente, en ciertas etapas tempranas, pueden limitar la creatividad, el desarrollo de habilidades y la resolución de problemas, porque uno tiene que usarlos como una herramienta y no deberían reemplazar el aprendizaje. Y es posible que en algunos casos no estén alineados con algún tipo de enfoque educativo puntual, con lo cual es algo que debe ir, o sea, que se debe ir alineando con cómo quieren los temas ser dados, con cómo es la línea educativa y todo eso. Para darles un ejemplo conocido, para poder por ahí estar en un terreno conocido, nosotros, si bien una calculadora es algo totalmente diferente a un lenguaje, es cierto que un alumnado, cuando comienza a usar una calculadora, no comienza a usarla en etapas muy tempranas de la educación. O sea, una calculadora es una herramienta y justamente es necesario tener ciertas condiciones para poder estar preparado para usar una calculadora,
como por ejemplo la complejidad. O sea, una calculadora sirve para resolver problemas más complejos que necesitan un entendimiento de los básicos. Entonces debemos tener ese conocimiento de los básicos. Hay muchos profesores y tutores que nos van guiando en el camino de usar una calculadora. Uno tiene que tener un aprendizaje ya maduro, no reemplaza el aprendizaje el uso de una calculadora, es una herramienta, pero no un atajo. Y obviamente hay limitaciones en cuándo se debe aplicar y cuándo no, de acuerdo a lo que se evalúe y lo que se aprenda. Con lo cual, si bien son cosas diferentes, yo creo que es una buena forma de pensar en cómo usar estos modelos y saber que tiene que haber una preparación previa cuando se introducen en el ambiente educativo. ¿Cuáles son los riesgos de los LLMs, que es más o menos el área en la que yo trabajo? Hay diversos. Yo acá simplifico un poco y hablo de, por ejemplo, los tecnológicos. Como les contaba antes, aunque muchísimos de nosotros estamos trabajando para reducir el tema de las alucinaciones, es un concepto conocido, sabemos que alucinan, por eso cuando ustedes usan ChatGPT o Gemini, ven que tienen un montón de mensajitos que dicen que puede haber errores, que por favor confirmen la información. Pueden crear desinformación y ser incorrectos. En algún punto, como cualquier tecnología, podrían generar una dependencia tecnológica porque resuelven un montón de cosas. Entonces, es recomendable que el uso sea de acuerdo a un camino definido, sobre todo en lo que es educación, por supuesto. Y como decíamos antes, puede haber sesgos de datos, pueden generar resultados que no son equitativos o no inclusivos o son muy homogéneos. Y está esta falta la transparencia de la toma de decisiones de saber cómo se llegó a eso. En el ejemplo que vemos acá, por ejemplo, en todas las páginas introductorias de estos chatbots podemos ver una cantidad de cosas que pueden hacer. Y esto está un poquito atado a lo que les decía de la resolución de tareas complejas. Es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer. Acá hay solo algunas ideas. Pero bueno, como decía antes, buenísimo como herramienta, hay que tener un poco de cuidado con el tema de la dependencia cuando uno empieza a depender demasiado de ellos para resolver ciertos problemas. Obviamente, se abren los diarios, van a haber un montón de casos de gente que, por ejemplo, creo que acá hubo un caso muy famoso de un abogado que presentó un escrito hecho por ChatGPT que tenía un montón de errores. Y creo que el juez o alguien le marcó los errores. Y ese tipo de cosas, a eso me refiero con la dependencia total sin tener un criterio de cómo usarlo. Riesgos educativos. Si bien en lo que es educación yo no soy una experta, sí observo algunos patrones cuando leo de educación y cuando hablo con educadores. Creo que hay un desconocimiento de cómo funcionan los modelos en profundidad, tanto por parte de los educadores como por parte del alumnado. La diferencia es que, bueno, el alumnado, imagino, en general, pertenece más a la generación que es digital nativa, con lo cual, como todo, la adopción va muchísimo más rápido y es muchísimo más, diríamos, creativa, por decirlo de alguna forma. Y por ahí vemos que generaciones previas avanzan a otro ritmo con el tema de la adopción de estos modelos. Como ven en el gráfico, los usuarios de ChatGPT que vimos en septiembre de 2023, la gran mayoría están entre 18 y 34 años. Y esta generación está yendo mucho más rápido que otras en la adopción y en el uso constante de estas tecnologías. Obviamente, la desigualdad en el acceso a la tecnología y al aprendizaje y a entender cómo funcionan y a tener esta posibilidad de educarse va a aumentar la brecha de conocimiento. No es solo el acceso, sino el acceso a lo que es tener internet y poder abrir un producto y usarlo, sino el entenderlo, entender cómo funciona. Con lo cual, eso es un riesgo educativo si hay desigualdad en cuanto a gente más preparada que otra. Y obviamente hay falta de reglamentación oficial con esto y estamos viendo que los establecimientos están tomando decisiones que son completamente distintas o en extremos. Establecimientos que los están prohibiendo, establecimientos que están diciendo vayan y hagan todas las tareas con ChatGPT, que también es sin ningún tipo de marco, ni programa, ni entrenamiento para hacerlo, con lo cual, bueno, eso también puede crear ciertas diferencias. También lo que surgen es
riesgos que son desconocidos, en este caso yo pongo roles y habilidades de los chatbots, pero son cosas que vamos descubriendo también a medida que esta tecnología se va poniendo en mano de las personas. Y vemos que, por ejemplo, no es muy claro el rol que tienen. Muchísima gente nos pregunta todo el tiempo, ¿pero qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Y si bien le decimos sirve para hacer estas tareas, es muy difícil para muchas personas darle una suerte de entidad a estos productos. Es cierto que aún se desconocen los riesgos a casos emergentes o lo que es exposiciones prolongadas. Cuando hablo de exposiciones prolongadas, siempre doy el ejemplo de cuando aparecieron las redes sociales, que en su primera instancia la gente también se preguntaba qué es esto, para qué sirve. Y fueron evolucionando y se fueron creando un montón de casos de usos nuevos y de negocios nuevos a partir de las redes sociales. Y fuimos también aprendiendo que, por ejemplo, se armaban burbujas de información o que aumentaban la ansiedad en un montón de casos por cuando los chicos estaban mucho tiempo en las redes sociales. Con lo cual lo que quiero decir es, no es que sea lo mismo, no es mi punto, sino que estamos en un inicio muy temprano de esto y todavía falta camino por recorrer y vamos a ir aprendiendo un montón de cosas a medida que recorremos este camino. Lo otro que es interesante es que dada su capacidad de interacción, y expresión muy similar a una persona, justamente por eso se puede mantener una charla, se desconocen lo que se llaman los riesgos de relaciones parasociales con estos modelos. Por eso ahí tenemos una fotito. Lo que es una relación parasocial es una relación que se origina desde una persona hacia algo que no responde. Puede ser cuando una persona ama a un ídolo y es fan de alguien y lo ama, o cuando puede ser un show de una serie de televisión. En estos casos es un chatbot. En estos casos uno puede hablar con un chatbot que le responde en una forma que puede que puede simular ser empática, pero en realidad no está siendo comprendido por el chatbot. Pero bueno, esa es una de las áreas en las que yo personalmente trabajo, que es entender cómo la gente se va a relacionar con estos modelos a medida que interactúe. Reflexiones. Básicamente, para poder por ahí abrir un poquito el tema del debate. La inteligencia artificial es una revolución, estamos en un momento disruptivo, es un momento súper disruptivo, pero también hemos vivido otros momentos disruptivos. La llegada de Internet revolucionó la educación y revolucionó todo, las redes sociales revolucionaron todos, la desinformación revolucionó muchísimo en la política y en un montón de aspectos. Las herramientas de trabajo colaborativas con las que yo hoy en día siento que no podría vivir sin las herramientas de trabajo colaborativas también revolucionaron, y todos nos adaptamos y encontramos formas de usarlas y formas positivas de usarlas y formas de por ahí poder trabajar mejor y poder aprender mejor con todas ellas, con lo cual sí es disruptivo y eso genera estrés o ansiedad o temor a lo desconocido, pero también es positivo. Y nosotros elegimos verlo del lado positivo. Es cierto que algunos enfoques educativos pueden volverse obsoletos y eso es algo que revisaremos, pero hay otros que siguen, enfoques educativos que consolidan lo relevantes que son. Eh, es indispensable para poder usarlos, reforzar el pensamiento crítico, la comprensión de texto, lo que es profundizar en un concepto, lo que es entender un concepto de diferentes perspectivas. Eso es algo que no es nuevo. Yo lo aprendí cuando era chica, en mi colegio, en mi universidad, y son conceptos que hoy en día cobran muchísima importancia para poder tener el criterio de juzgar estos modelos. Es muy posible que haya una revisión de currículas, de formas de evaluar y de caminos de aprendizaje, porque sí, porque es cierto, porque hay cosas que estos modelos hoy podrían hacer, pero bueno, es cuestión de adaptarse y repensar ciertas cosas. Y en lo particular creo que estas herramientas se van a ir incorporando incrementalmente a medida que aprendamos más de capacidades. Son herramientas que permiten mucha creatividad y dentro de un marco de entendimiento y con pensamiento crítico creo que pueden a- ayudar a las clases a ser muchísimo más creativas, a los alumnos, a los educadores. Y lo importante es entender que también para nosotros que trabajamos en el área, lo que vemos es que esto es un paso más hacia capacidades mayores de inteligencia artificial,
Y es esperable que esto continúe evolucionando y que cada vez veamos a un aumento en capacidades y en complejidades de la inteligencia artificial. No inmediato, pero ese es el camino al que vamos. Entonces, creo que es importante que tengamos oportunidades como este congreso, juntarnos, discutir, compartir perspectivas, compartir preguntas, no hay preguntas tontas, y aprender todos juntos, porque bueno, porque es un camino que se puede recorrer en forma colectiva a ir utilizando estas tecnologías. Con eso, vamos a arrancar un espacio de preguntas y puse intercambio porque además de preguntas me encantaría que me compartan ideas, inquietudes, lo que quieran. Nosotros recibimos algunas preguntas antes de la charla y elegimos algunas. Así que voy a leer algunas, les voy a dar mi perspectiva en eso. No sé, denme un minuto que voy a cambiar. Ahí estamos, ahí las veo, perdón. Estoy en una sola computadora o miro las slides. En realidad hagamos esto, vamos a poner las preguntas y alguien me ayuda, me las lee, así yo los puedo ver a ustedes y puedo ver a la audiencia, porque si no, veo mis slides como quieran. Si no las leo yo y voy respondiendo, pero como les parezca mejor. Puedo arrancar a leerlas y seguimos. No hay ningún problema. Leo la primera. ¿Qué programas de inteligencia artificial se desarrollarán de aquí a 20 años? No tengo idea. La verdad que no lo sé, el mundo es muy cambiante. Miro para atrás hace 7 años cuando empecé y dónde estamos hoy y creo que me hubiese costado muchísimo saberlo, pero sí puedo compartir un poquito de lo que de donde creo que vamos y creo que muchísimos productos y tecnología va a estar relacionada con eso. Yo creo, acá en lo que es inteligencia artificial se está hablando de que nosotros estamos entrando lentamente en lo que es la etapa de inteligencia artificial general. Y general significa que es esto de ver modelos que puedan resolver un montón de tareas. Sin embargo, aunque estos modelos parezcan wow, se les llama modelos emergentes, porque básicamente lo que están haciendo es repetir lo que aprendieron. Todavía no razonan, todavía no pueden a veces conectar conceptos entre ellos que no hayan aprendido, aprenden patrones que existen, pero todavía no aprenden como una persona y no pueden conectar cosas como una persona. Yo creo que lo que vamos a empezar a ver es que vamos a ir viendo el camino hacia inteligencias más complejas, hacia razonamientos más complejos. Y creo que eso no sé qué productos o qué va a existir de acá a 20 años, pero creo que vamos a empezar a ver que cada vez van a poder hacer más cosas y van a tener capacidades. Y espero que eso haga que los humanos, las personas, tengamos la posibilidad de aumentarnos a nosotros mismos y usar estas herramientas para poder hacer cosas que antes no creíamos posibles. ¿Me escuchás, Romina? Pero bueno, sí, por favor. Ah, bueno, no, continúa, después te No, interrumpo. no, me viene bárbaro, me viene bárbaro. Bueno, bárbaro. No, que hay sobre este tema que estás hablando, para continuar, digamos, tenemos alguna pregunta que me parece que es relacionada, así que vamos Buenísimo. charlando sobre eso. Nos enfocamos, me parece, primero en esta cuestión de los modelos. Hay alguna pregunta un poquito más técnica y después pasamos a, si querés, la parte más relacionada a educación. Son las preguntas que siguen, si te parece. Perfecto, Eh, perfecto. Bueno, sobre esto que decías de los modelos que van evolucionando, ¿no? Y ahí tenés la siguiente pregunta que tenías en la slide es, ¿cuál es el límite de los modelos? ¿No? Y si van a poder superar ese límite, ¿no? Sabemos que, yendo un poquito a lo más técnico, sabemos que los modelos de lenguaje predicen la siguiente palabra Sí, posible, ¿no? La totalmente. más probable. ¿Eso te parece a vos que puede ser quizás también un limitante en un futuro para llegar a lo que hablaste antes, ¿no? La inteligencia artificial general. Sí, yo creo que sí. O sea, te voy a dar una respuesta muy sesgada porque yo trabajé un poco en todo lo que es razonamiento, que para mí sería la siguiente etapa. Y si bien el lenguaje es semántico y es mucho más que las palabras, creo que va a haber una evolución a otros modelos. Lo que por ahí se ve mucho en el área de investigación es difícil a veces predecir si la investigación va a ser exitosa o no, justamente es la base de... Pero sí lo que se puede ver es el entusiasmo y la cantidad de gente que se empieza a interesar en un tema
y que empieza a invertir su tiempo y su energía en un tema. Entonces, obviamente los modelos que vemos están limitados. Muchísima gente como yo hoy trabajamos en esas limitaciones, en que sean más correctos, en que las personas se conecten con los modelos, entiendan estas limitantes y eventualmente superemos estas limitaciones. Eso es más a lo que respecta al modelo en sí. Pero al mismo tiempo, esto está dando lugar a que ciertas áreas de inteligencia artificial que estaban, por decirlo de alguna forma, vistas como más visionarias, más lejanas, más distantes, hoy se estén empezando a discutir de vuelta como podemos continuar. Ahora, esto no es un camino directo y esto no es que porque resolvemos un problema construimos el anterior. A veces en investigación siempre ocurre esto de tener saltos y es difícil predecir estos saltos. Pero yo sí creo que, por lo menos en lo que estoy viendo, es que hay más inversión en superar las limitaciones de los modelos y en apostar a las cosas que vienen. Que vienen. Cuando hablas de dijiste razonamiento y me llevó a la Sí. IA simbólica. ¿Qué tanto digamos, se interactúan estas limitaciones con lo otro, ¿no? Con incorporarle un razonamiento más Sí, formal. sí. Igual cuando decimos razonamiento, para que la audiencia nos entienda, es un Sí, razonamiento muy básico. Eh, lo que hay áreas de inteligencia artificial que se llaman sentido común, que me parece un nombre, o razonamiento de sentido común, que es algo que para nosotros los humanos es súper innato, y para una máquina es algo muy difícil a veces de hacer esas conexiones. Y bueno, lo que estamos viendo es que de repente la investigación, siempre existe investigación en muchas áreas, pero por ahí que empieza a volver a tener atención inversión y bueno, y que estos modelos permiten hacer más investigación y es como un ciclo virtuoso de alguna forma en eso. paso un par de preguntas un poco más técnicas. Sí. Iván pregunta, ¿qué cerca crees que estamos de utilizar los pesos, los weights generados en los modelos para evitar un reentrenamiento from scratch, digamos? Ay, qué pregunta. Es una pregunta un poco más técnica. Voy a tratar de contestar, a ver, para que la audiencia entienda, es muy caro a nivel computacional y a nivel de tiempo entrenar estos modelos. Y lo que sucede es que muchas veces cuando vemos que han sido entrenados y que han tomado un montón de tiempo, hay escenarios a los que no se adaptan o queremos reentrenarlos. Yo lo que veo puntualmente es que hay mucha inversión en tratar de entrenar modelos generales que se alineen con ciertos principios que queremos que funcionen a nivel aplicaciones o a nivel compañías, por ejemplo. Digo compañías en general porque no hablo puntualmente de Google y en esta charla no estoy en representación de Google, sino en representación de lo que yo veo en la industria. Y hay mucha inversión en tratar de adaptar modelos ya entrenados en, en ciertos casos específicos en vez de reentrenarlos. Está habiendo mucha investigación para hacer modelos más pequeños, desde modelos grandes que tengan los beneficios de los grandes, pero que también sirvan para tareas más específicas o para negocios más específicos. Eh, con lo cual, no sé cuán cerca o lejos estamos, pero creo que somos todos conscientes de que es un gasto enorme entrenarlos, generar datos que estén alineados a nivel global, con lo cual todo lo que sea reuso y eficiencia es definitivamente un área de la que se está hablando mucho y es una prioridad muy importante. Bien. Otra pregunta, Natalia pregunta, ¿cuál es el porcentaje de alucinaciones que tienen las IA generativas? Qué buena Si pregunta. está medido. No, yo no tengo mucha idea de mediciones. Y creo que sería algo súper difícil de medir porque hay formas de generar alucinaciones. O sea, creo que nosotros lo que vemos mucho, por ejemplo, si miramos Twitter y miramos los diarios, lo más conocido son alucinaciones que son como obviamente estúpidas. O sea, vemos muchas cosas que son obviamente estúpidas o tontas o que no tienen sentido común para nosotros y esas son las que más resaltan a nivel general. La realidad es que si uno le empieza a preguntar a un modelo y hacer mucho, acá le dicen poking, como insistir en cosas que son irreales, tal vez consiga que el modelo le diga algo irreal, con lo cual
puede llegar a generar una gran cantidad de contenido de esa forma. Pero no sé si hay estadísticas publicadas sobre datos o benchmarks generales armados de una forma especial para ver el tema de alucinaciones, pero sería interesante verlo. Yo no he leído nada de eso por el momento. Pero existen, ese es el problema, ¿no? Supongo que En existen mayor y o menor porcentaje nos sí. afecta. Así que, Sí, y supongo que también lo que veo que es como muy interesante, y por eso como estos modelos son generales, hablan tantos idiomas y tocan tantos temas. Cada vez que hay una pregunta como esa, lo que yo veo mucho es que, por ejemplo, te dicen, ¿en qué área? ¿En qué idioma? Porque no es lo mismo tener un gran porcentaje de alucinaciones en preguntas fácticas, que sería muy preocupante, que tener por ahí un poco más de esto en preguntas creativas, donde hasta una alucinación puede llegar a ser un beneficio. Entonces, seguramente debe haber números y debe haber publicaciones al respecto, pero creo que también cuando uno lo piensa en la aplicación que tiene el modelo, en cómo se usa, creo que es importante medirlo en eso, porque bueno, en algunos casos puede ser preocupante. tocaste el tema idioma. Sí, Otra de las preguntas era, bueno, estos modelos están entrenados generalmente con datos, sí. muchos, en inglés, ¿no? En el hemisferio Ujú. norte. Eh, Natalia pregunta cómo entonces podemos pensar en estas herramientas en un sentido más amplio, digamos, o qué podemos hacer. Que influya un Es una poco. pregunta súper interesante. Desde el punto de vista de los idiomas, lo que es muy interesante es que, y esto no lo comenté en la presentación general, pero bueno, comento un poquito, es que el poder que tienen estos modelos es que una vez que fueron entrenados en muchísimos datos, se necesitan muy, muy poquitos datos para poder hacer que se especialicen en algo. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que si bien los datos con modelos entrenados en inglés, con pocos datos en español, con pocos datos en alemán y con pocos datos en un montón de idiomas, tienen muy buena performance en cómo hablan esos idiomas. Si me preguntan por qué, es una pregunta de horas, pero justamente esto sucede. Con lo cual, en lo que es hablar un idioma, uno podría decir, bueno, es algo que es relativamente fácil para estos modelos o que se puede hacer de una forma bastante conocida. Ahora, aprender un idioma no es aprender una cultura. Y cuando uno habla de aprender en inglés, lo que sucede muchas veces es que también aprenden de las culturas que hablan inglés. Y ahí es donde a veces algunas cosas pueden ser diferentes. No es solamente hablar el idioma, sino poder reproducir contenido que sea relevante y que sea apropiado para la cultura de un determinado país, de una región. Y eso sí, a veces vemos que es un poco más complicado, porque ahí sí es donde por ahí faltaron datos o no abundaron los datos de ese tipo de cosas. Dani, si ves que no respondo a alguna Sí, pregunta o sí, que hay sí. alguna No, 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 follow-up, avísame. perfecto. No, no, sí, 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 estamos. No. Seguimos si querés a ver, tengo alguna pregunta más acá de la gente y después si queremos volvemos a las que teníamos pensadas más para el área de educación. Dale, buenísimo. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto de la reglamentación oficial del uso de estos modelos en educación y, bueno, yo diría en general? Me parece que ahí hay también otra pregunta sobre el control de impacto que hacen las compañías respecto del uso de los modelos de lenguaje cuando lo ponen en disposición. Y ahí me parece que nos podés charlar un poco de IA responsable, ¿no? Sí. Eh, qué pregunta. La reglamentación siempre es un tema súper sensible porque no es un tema solamente de si se necesitan reglas claras, que obviamente sí, sino quién las define. Y eso es algo que es a veces complejo. No solamente por quién las define, si un gobierno o una entidad, sino también por el conocimiento de las personas que las definen. Obviamente, las reglas claras son siempre necesarias. Es importante que cuando uno use cualquier tecnología sepa qué sucede con respecto a sus datos, su privacidad, qué puede esperar. Y eso definitivamente es algo, yo veo la reglamentación, la discusión para reglamentar y la necesidad de reglas o de condiciones claras, lo veo como algo totalmente necesario. Lo que sucede a veces es cómo se aplican, cómo se definen,
y muchas veces lo que vemos es que hay mucho desconocimiento. Entonces, es necesario tener charlas más profundas, es necesario tener muchas voces. Cuando, por ejemplo, sucede que ciertos grupos reglamentan desde el desconocimiento y sin tener eh, reflexiones, perspectivas y entendimiento, es complejo, es muy complejo. Ahora, hay distintos tipos de reglamentaciones. Hay reglamentaciones a nivel organismos internacionales, gobiernos, y puede haber reglamentaciones a nivel escuela. Yo creo que lo que a nivel escuela, y como estamos hablando de educación, creo que lo que es importante es tener espacios como los que va a dar este congreso, como los espacios que se pueden generar para entender cuáles son las reglas y también entender que poner reglas por poner reglas a veces es complejo. Yo veo los espacios que prohíben el uso de estos modelos, entiendo desde dónde viene la decisión. Ahora, el alumnado los va a usar porque se usan para tantas cosas. Y entonces ahí es cuando por ahí creo que es mucho más importante poder tener un espacio de debate en el que hay de que tener experiencias y sobre todo conocimiento, que esa es la parte que yo veo a veces más difícil. Veo mucho desconocimiento de la tecnología y bueno, es algo que me parece que es fundamental para regular. Si no, es muy difícil regular sin saber. Nada, ¿no? No, Sí. perdón, no te escuché. Ah, No, te perdí el audio. ¿Ahí me escuchas? Sí. La otra, la relacionada a esto era el impacto, si las compañías miden o planean el impacto de estos cuando largan estos productos de ella al mercado, ¿no? Y si volvemos un poquito para atrás, cuando salió ChatGPT, de repente fue una revolución que no sé si fue muy prevista. Eh, Es, es, creo que fue un cisne negro, pero creo que uno puede prever con los datos que tiene, no puede prever a veces el impacto masivo de una tecnología. Yo creo que fue sorpresivo el nivel de adopción que tuvo ChatGPT. Creo que por todos lados hay gráficos de la velocidad en llegar a un millón de usuarios. Yo personalmente tengo que decir que el primer día, no me voy a olvidar el primer día que me senté adelante de ChatGPT y lo probé y dije, wow. O sea, y trabajo en el área. Pero bueno, y vengo trabajando en el área y vengo probando modelos. Creo que ChatGPT, más allá del modelo que tiene detrás, que por ahí es uno más conocido, le dio una puerta de acceso muy rápido a mucha gente y la gente pudo, con esto del lenguaje natural, pudo comunicarse enseguida con el producto. Y sí, la verdad es que fue. Ahora, planear ese impacto es difícil. Lo que sí podemos hacer y vamos viendo es, aprendimos mucho los años anteriores en lo que le importa a los usuarios, cómo la gente usa esta tecnología. Entonces, estamos en una situación en la que cosas que aprendimos las podemos proyectar y pueden fallar o triunfar, porque nunca se sabe. Pero sí es cierto, como decía en una parte de la presentación, que hay cosas nuevas. Yo vi un video hace unos meses de todo lo que la gente hace con ChatGPT y con Gemini, y la verdad que la mitad de las cosas no se me habían ni ocurrido. Y me pareció súper creativo o sea, es muy lindo sentir que uno trabaja como parte de algo que le da esa oportunidad a la gente, pero es difícil a veces cuando uno está delante de una tecnología de propósito general que resuelve tantas cosas, pensar en todo. Pero bueno, nosotros, por lo menos en lo que es mi trabajo, hacemos muchísimo esfuerzo, no solo para pensar en un montón de cosas, sino para incorporar voces y gente y estar muy cerca de los usuarios para entender cómo usan estas cosas, para poder planificar un poco mejor a medida que la tecnología va avanzando. Bien, salimos un poquito de los modelos y vamos un poquito al impacto en educación, ¿sí? Que es lo Sí. que la mayoría de la audiencia por ahí le interesa. De las preguntas que teníamos en las slides, ¿Puedo ir a la segunda que me pareció súper interesante, la que dice realmente nos beneficia la inteligencia dale, artificial o dale. nos retrasa en el tiempo, transformándonos en pasivos como docentes? Me pareció súper interesante esta pregunta porque me parece es una pregunta de debate. De debate quiero decir, o sea, yo puedo contestar lo que me parece, pero me parece que es una pregunta recontra debate. Esto del ser, creo que lo puedo llevar a lo que decía de la calculadora.
si bien la calculadora está más relacionada con el alumnado, los docentes también están aprendiendo todo el tiempo. Los educadores aprenden todo el tiempo y se van transformando con su alumnado y con las personas que aprenden para poder adaptarse a eso. Yo creo en lo personal que para mí nos beneficia. Siempre voy a mirar el lado del beneficio. Pero bueno, es cierto que es necesario un trabajo. Hay que aprender a usarlas, hay que explorarlas, hay que entenderlas. Y definitivamente creo que pueden ser, o sea, totalmente de beneficio, pero sí, es cierto, si uno empieza a delegar continuamente, puede volverse un poco más pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, para dar un ejemplo mío puntual, yo escribo un montón de cosas con estos modelos. Yo trabajo desde investigadores hasta, o sea, trabajo un espectro de roles en los cuales me comunico distintos con todos y la verdad que a mí me ayudan un montón para por ahí cambiar mi lenguaje o comunicarme desde personas que no entienden la tecnología hasta personas que investigan hasta el último detalle de la tecnología. Pero bueno, no siento que sea algo que me haga pasiva. Creo que en vez de yo estar escribiendo algo o diciéndolo, me ayudan. Ahora, tengo que tener el criterio para usarlo, tengo que tener en cuenta cada tanto me esfuerzo a escribir yo, elijo las palabras, o sea, lo uso como una herramienta. Si no, pierdo el poder de escritura o el poder de comunicación, pero para mí me superpotencian mucho más que antes. Es una pregunta de debate. Y yo por ahí no sé tanto de educación, porque por ahí las cosas que digo no resuenan con los educadores, pero bueno, me parece una pregunta súper interesante. Otra del público, Sofía pregunta, que comentaste en tu presentación y lo hemos charlado sobre entender cómo la gente se va relacionando con los chatbots y en ese sentido, cómo nos relacionamos los docentes, pedagogas, diseñadores instruccionales, etcétera, con los chatbots. De Eh, relación a es, largo plazo con los chatbots, ¿no? Eso es una cosa. sí, es definitivamente un área de investigación. O sea, no tenemos, si pensamos que estos modelos existen hasta hace un año y medio, y que vamos viendo cómo van cambiando. Hay muchas personas que los usan una vez por semana o para cosas puntuales, hay otras personas que lo usan para todo. Estamos viendo que muchísimas personas han reemplazado productos con esto y escuchamos muchas veces y leemos en los diarios ese tipo de cosas. Yo creo que la forma de relacionarse, como decía durante la presentación, no es desde el miedo, es desde la exploración, desde la curiosidad, desde el criterio. O sea, la verdad es que cuando yo tengo amigas que trabajan en el área de educación y cuando en su momento me preguntaron cómo usarlas, yo siempre le recomiendo a la gente que lo usen con cosas que conocen, cosas que pueden juzgar lo que el modelo les devuelve y que tomen lo que les sirve y que descarten lo que no. Y es la forma en la que yo también lo uso, porque si me pongo a ver temas que desconozco, es como que tal vez me cuesta para calibrar, no lo entiendo, entonces lo empiezo a usar en cosas conocidas. Y me parece que la forma de explorar puede venir de ese lado, en áreas en las que uno se siente fuerte, en las que piensa en qué me ayudaría si alguien hiciera esto por mí, pero lo hiciera a mi forma, en la que uno puede juzgar la calidad de lo que se produce, creo que es una buena forma de empezar. ¿Cómo va a ser esa relación a largo plazo? Todavía estamos aprendiendo, lamentablemente. Obviamente también creo que la pregunta la apuntó a educadores. Yo he trabajado más que nada con todo el área de lo que es adolescencia, en cómo se relacionan con estos chatbots. Y sí vemos que la generación, es muy distinto cómo uno se relaciona laboralmente que personalmente. Es muy distinto cómo uno se relaciona en forma creativa que en forma puntual, cuando va a resolver un tema puntual. Y es muy distinto también a nivel de edades, cómo se relaciona. Yo creo que tal vez nuestra generación por ahí entendió mucho más rápido el tema de la desinformación y por ahí tiene esta tendencia a chequear más, tal vez es una asunción mía, no sé si es correcta, y veo mucha gente que lo usa sin chequear y bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta porque son preguntas muy a futuro,
pero bueno, por lo menos les doy el punto de partida en el que yo me paro hoy para esas cosas. Y cuando hablaste de las relaciones parasociales, digamos, también es un Sí, poco esto, ¿no? De cómo uno sí, construye confianza en los modelos totalmente. y evoluciona esa confianza cuando en realidad Sí. no necesariamente debería. Y eso es algo, eso que decís, Dani, es súper importante porque sabemos que hay lo que se llama transferencia de confianza, cuando uno usa productos o usa marcas. Cuando hablo de transferencia de confianza, me refiero a si uno utiliza una determinada marca y sabe que, o un producto y sabe que algo lo hace bien, tiende a pensar que un producto de la misma marca o generado por la misma compañía va a hacer bien eso. Y eso es un poco, por ahí no se cuestiona, y yo creo que con estos modelos estamos ante una generación nueva de productos y hay que cuestionarse. Por eso yo decía esto de relacionarse desde el punto de vista de tratar de usarlos con contenidos que uno conoce, que uno juzga, que uno puede tener la posibilidad de evaluar lo que el modelo le devuelve para poder decir, estos modelos se equivocan. Y uno lo puede decir en sus propios términos. No es que me lo dijeron, veo cómo se equivocan y empiezo a entender cómo funcionan y eso me parece que es definitivamente importante. Lamentablemente hay mucha confianza y no es la forma en la que se deberían usar, desde mi punto de Bueno, vista. seguro. Volviendo a las preguntas, si querés, que teníamos en las slides, Sí. el impacto en los diseños curriculares. Por ahí es un tema que también a mucha gente de la audiencia le puede llegar a interesar. Sí, yo no soy tan conocida del tema de cómo se diseñan las currículas y sí sé de algunas cosas particulares, pero bueno, no sé cuál es la mejor forma de introducir modelos. Creo que como hace muchos años se empezó a discutir esto de tener programación en las aulas, de que los chicos vayan entendiendo cómo se programa. No todo el mundo va a ser un programador, pero se empieza a hablar de esto va a ser algo que la gente debe saber como un contenido básico, aunque sea para conocerlo. Lo mismo sé que con el uso de Internet también se empezó a enseñar cómo se debe usar, cómo funciona, cuáles son las limitaciones. Yo personalmente creo que vamos hacia eso. O sea, creo que como hablaba antes de todo el tema de, por ejemplo, volviendo al caso de la calculadora. Si hay un montón de evaluaciones o de tareas, cuando enseñamos a escribir y hacer ensayos o a plantear reportes o informes o cosas que uno quiere que los chicos aprendan, o que incluso yo digo los chicos porque estoy sesgada con el tema de los adolescentes, pero también puede pasar en lo que es ambiente universitario, son cosas que los modelos hoy hacen. Y creo que impacta que si una evaluación es escribir un ensayo que es necesaria, tal vez, bueno, tiene que evaluarse de una forma que uno no esté usando la aplicación, pero también existen cosas como fueron en su momento pruebas a libro abierto, pruebas con herramientas. Creo que tiene que haber una revisión en ese aspecto. Y de vuelta, como yo no soy conocida en el tema, no sé hoy en dónde están paradas las currículas, pero creo que tiene que haber una reevaluación en la cual si un gran porcentaje de tareas es aprender a escribir por medio de prueba y error o prueba y revisión o todo eso, y esa tarea está ocurriendo en un momento en el que una persona puede ir a ChatGPT y pedirle que le haga la tarea, y bueno, va a pasar, está pasando, lo vemos en todos los diarios. Entonces creo que desde cuando yo planteaba esto de revisar currículos o revisar eso, creo que el aprendizaje es necesario, o sea, no podemos no aprender a escribir, es algo necesario, pero creo que ahora, y tomo escribir como un ejemplo, hay un montón de otras cosas, pero creo que tiene que haber una discusión de, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Cómo generamos ese interés, cómo les explicamos que es necesario que sepan hacerlo y en algún punto cómo lo pueden usar como herramienta, ¿sí? Pero bueno, no es un tema en el que yo sea, es mi opinión y no es un tema que conozca en profundidad como para hacer una opinión tan informada. Una de las últimas preguntas que tenemos en el slide es justamente cómo atenta contra el desarrollo de las capacidades de expresión, de coherencia, de argumentación en un futuro, ¿no? Yo creo que es lo mismo que el pensamiento crítico y lo que fue. Perdón que vuelvo al ejemplo de la calculadora, pero yo pienso en que uno no le da una calculadora a un chico que no sabe sumar en algún punto. O sea, y sí es cierto que puede tener acceso, y el acceso es diferente.
también nosotros estamos hablando, yo me refiero a educadores y alumnado, también está la familia, no es menor el hecho de que en el aprendizaje también la familia por ahí se involucra, puede tener un rol, o sea, los educadores pueden llegar hasta un punto, ¿no? Pero como uno no deja, diría, que un niño de 6, 7 años esté con una calculadora haciendo las cuentas en el colegio porque uno lo está ayudando a que aprenda a operaciones aritméticas, creo que es importante como en el desarrollo poder argumentar, pensar en diferentes perspectivas. O sea, escribir es más que escribir, es pensar en cómo escribir, es entender cómo defender una idea, cómo simplificar, cómo plantear perspectivas. Y ese aprendizaje no puede desaparecer, es necesario. Tenemos que pensar además que tendríamos que superar los modelos de lenguaje, ¿no? Porque el modelo de lenguaje en principio tiene un estándar, es una media, en definitiva, de todos. O sea que deberíamos mejorar nuestra expresión sobre eso, ¿no? Y individualizarnos también sobre el modelo de lenguaje. Sí, lo que pasa es que el modelo de lenguaje le da acceso a poder crear contenido de esa manera a muchísima gente. Sí. Y bueno, en el desarrollo, ahí creo que está el debate de educación también, ¿no? Que es uno cuando va avanzando en su carrera educativa es como que aprende una base y luego tal vez se va especializando. Y algunas capacidades son más importantes que otras en el área de especialización. Ahora, ¿cuál es esa base? Yo personalmente creo que la base no cambia tanto, pero bueno, sí, es cierto que hay una herramienta que ahora, digamos, entre comillas, resuelve y que es importante ver cómo incorporarla. Aquí, Romina, bueno, gracias por la presentación. No, yo soy profe de matemática y cuando dijiste esto de reflexionar sobre la currícula y que estaban un poco conversando en eso, Sí. bueno, se me vino justamente el pensar los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, que es en los que más he indagado, y que cómo va todo tan lento, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, en el área de matemática, se indica como que tenemos que enseñarle a los estudiantes a usar la calculadora. Y en cuarto, quinto año, en los últimos años, el uso de GeoGebra. Como que ha quedado bastante desfasado eso, digo, ¿no? Con la irrupción de la inteligencia artificial, que hay muchos profesores que indagan, que se están capacitando, que realmente es necesario una revisión o una reflexión sobre la constitución de los diseños, más allá de la matemática que hay ahí, sino también de los diferentes recursos. GeoGebra es súper importante, sí, yo adhiero a eso, pero también otros recursos que tengan que ver con inteligencia artificial, porque sabemos que los estudiantes lo usan ChatGPT para resolver ecuaciones, también sabemos las limitaciones, ¿no? En matemática cometen errores, eso estamos indagando un montón como grupo, digamos, pero han quedado muy desfasados los diseños curriculares y es todo muy lento. O sea, cada reforma tarda 10 años. No sé cuándo fue la última, Ana, 2017, la última 2007, 2006, la última reforma del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí, nada, adherir a esto que decías hoy de replantear la crítica o la reflexión sobre los diseños. Gracias por el comentario. Yo realmente igual admiro a la gente que trabaja en currículas y en diseños. Me parece que es un trabajo súper complejo. Me parece que para los educadores es muy complejo también de repente tragarse con una tecnología como esta, o sea, chocarse y no solo tener que aprender para uno, sino tener que aprender para enseñar. No es fácil, así que reconozco que el esfuerzo. En lo personal, creo que está bueno que se generen espacios. Cuando por ahí, si esto tarda y tienes un proceso de evolución, es bueno que se generen espacios como los que estamos teniendo ahora. Eh, en lo personal sé que hay un montón de argentinos, por ejemplo, trabajando acá en Silicon Valley, muy relacionados con esto, y creo que muchísimos voluntarían su tiempo siempre que pueden, porque muchos de nosotros venimos o de una educación en Argentina, de una educación pública en Argentina, y sabemos lo difícil que es y lo importante que es al mismo tiempo.
Con lo cual, lo que planteas es un problema súper difícil, pero bueno, si podemos encontrar atajos, espacios, colaboraciones, cosas que se puedan hacer para por ahí darle más herramientas a los educadores. Sé que las currículas son complejas, sé también que hay muchísimos educadores que hacen magia, y que hacen que los chicos, que todos aprendan. Yo aprendí con muchos educadores con currículas y donde estoy es con la educación con la que me fui a Argentina, más allá de aprender a aprender y que uno después siga su camino, ¿no? Con lo cual, hay muchas limitantes, pero bueno, creo que se pueden generar espacios para por ahí ayudar a los educadores, darles herramientas. Y bueno, yo por lo menos dono mi tiempo para eso, pero no quiero con eso, quiero como dejar algo esperanzador, pero sí reconozco que es complejo, sí, y difícil. No sé si tenemos varias preguntas más, así que vamos a hacer un par más y te liberamos. No hay problema. Respecto de la evaluación, y que vos lo mencionaste también, ¿no? Sí. Mucha gente preocupada con cómo nos damos cuenta si nos está respondiendo una IA o Sí. es realmente la misma, ¿no? Voy a responder esa pregunta desde dos lados, el tecnológico y por ahí el más social. En cuanto a lo tecnológico, muchísimas compañías están tratando de producir señales para poder decir si un contenido fue generado por una AI o no. Creo que se entiende claramente la necesidad, no solo desde la educación, sino desde un montón de lugares de saber de dónde viene el contenido. Eso es algo que estamos viendo que es una necesidad muy grande. Y yo, obviamente, como yo trabajo en un campo muy específico, tal vez haya habido anuncios de que se han sacado cosas en cuanto a lo que es imágenes, texto, todo, pero es una necesidad muy grande saber de dónde viene el contenido, si fue generado por una persona o por AI, seguro. Con lo cual, yo creo que de acá a un tiempo vamos a ver más señales, productos, algo que nos dé un poco más de información sobre eso. Desde lo social, o desde por ahí más a debatir, yo me planteo a veces cómo evaluamos, ¿no? Y qué importancia se le da a ciertas cosas. Para ir para atrás. En una época hablábamos mucho el tema de la memorización. Yo vi por ahí un poco ese cambio en mi propio ciclo educativo de cuando fuimos bajando un poco el tema de memorización y darle más lugar al razonamiento, más que a la memoria. Aunque entonces me parece que un debate súper importante, cuando hablábamos de esto de conocimientos de base, una persona debe saber escribir todo. Ahora, cuando esa persona continúa su ciclo educativo en lo que sea que esté estudiando, ¿cuántas veces vamos a seguir evaluando de la misma forma? Eso es un planteo que va más al lado de los educadores, ¿no? Yo, por ejemplo, cosas que veo hoy, que me parecen súper interesantes que vi, me contaba una persona que es profesor acá, que, aclaro, no me parece que el uso que le está dando sea el más eficiente, pero me gustó mucho la creatividad. Me decía que trataban de ir viendo, iban generando ensayos y hacía que los alumnos los criticaran, comentaran, los mejoraran. Me parece, o sea, no puedo evaluar el ciclo educativo completo, pero me parece que hay formas de evaluar y de aprender que son distintas. Sí, si seguimos evaluando como antes y la evaluación se basaba en generar estos contenidos o en escribir de determinada forma, y sí, por eso ponía los titulares de que estos modelos están pasando exámenes. Y bueno, porque los exámenes eran contestar preguntas, no quiero decir de libro, pero preguntas que los modelos aprendieron. Entonces creo que va a tener que haber un planteo de cómo se evalúa. Con eso también entiendo que es difícil, sin saber con las capacidades del modelo y todo lo que puedo hacer, rediseñar un sistema de evaluación. Bien, una última pregunta, te hacemos, Romina. Te juro que no es nuestra. María Paula pregunta si Google tiene programas que apoyen a la investigación y desarrollo de aplicaciones de LLMs en las universidades. Contesto, no sé si puntualmente tiene eso. Lo que sí, Google tiene cantidad de programas que apoyan educación
y que apoyan desarrollos de aplicaciones nuevas y concursos, y hay un montón, y yo a veces no sé de todos. Em, Estoy pensando si los que yo conocía se llaman en inglés AI Challenge, que sería como el desafío de AI o cosas así. Pero si María Paula me contacta en forma personal y algo, yo me encargo de buscar o preguntar y transmitirle porque sé que existe un montón. Sé que hay incentivos para empresas, empresas emergentes, incentivos para ONGs, incentivos para educación. Creo que estuvo en los diarios con la visita del presidente que Google Argentina estaba hablando de dar cursos también, con lo cual es algo que están recontra involucrados, así que la respuesta es, debe haber algo, no sé si es puntual para LLMs, pero no dudaría de que haya Sí, la programas en pregunta cualquier creo que momento. era para LLMs por las limitaciones de tokens y demás que para acceder a las APIs, ¿no? Pero si tenés de esa, después nos interesa a todos seguramente. Dale, Así que las me dejamos encargo de averiguar qué para la hay, conferencia. dale, me encargo de averiguar a ver qué hay disponible para uso antes del Congreso. Bueno, Romina, infinitas gracias. No, a ustedes por Vamos, invitarme. vamos a ir cerrando y bueno, te agradecemos la predisposición para compartir tu tiempo y para compartir todo lo que haces en Google y todo lo que sabes de este tema. No, yo les agradezco a ustedes porque nada, mi camino en inteligencia artificial lo empecé en Tandil, gracias a ustedes. Así que siempre agradecida. Buenísimo. Muchas gracias, Romina. Y bueno, eh, queremos agradecer desde acá quienes han hecho posible las jornadas con su aval, con su auspicio, y agradecerles a todos por participar, por las preguntas. Quedaron muchas preguntas, Romina, pero bueno, el tiempo Sí, no. podemos charlar y hacer otro encuentro. Nosotras siempre estamos en contactos, así que podemos generar espacios, definitivamente. Genial. Y un poco eso es lo que necesitamos, ¿no? Estos espacios de intercambio y que nos comenten ustedes qué pasa allá y nuestras necesidades de este lado. Eh, bueno, a todos, a la audiencia, muchísimas gracias y esperamos también contar con la presencia de todos en el Congreso, en este primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y Educación que vamos a hacer en julio. Así que esperamos a todos y bueno, cerrada la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Romina, gracias. Un gusto. Adiós. Gracias a todos. Chau, chau. Igualmente, Miriam, gracias.